Ellas, Anna Vertua Gentile, Virginia Tedeschi Treves, Ida Baccini, Emma Perodi, Sofia Bisi Albini, Clarice Gusì Tartufari, Anna Franchi, Flavia Steno, entre muchas otras, solidarias, persistentes, fehacientes y sobre todo educadoras, hicieron que una parte de la sociedad italiana entendiera el valor de la mujer en el tejido social y reconociera su labor en igualdad de condiciones, aunque en ese camino que abrieron aún quedan muchos obstáculos por superar. Sus aportaciones a la educación femenina italiana de mediados del siglo XIX y principios del XX fueron determinantes para los cambios que se produjeron. Su labor fue, sin lugar a dudas, encomiable, y de ellas no nos queda más que aprender. Ellas son las protagonistas de Las Maestras, antología de textos sobre la educación de las mujeres en el siglo XIX y XX, monografía de Salvatore Bartolotta, María Angélica Giordano Paredes y María Gracia Moreno Chelellín, que acaban de publicar por la editorial Arcibel de Sevilla. La obra se enmarca en el proyecto titulado Ausencias II, escritoras italianas inéditas en la querella de las mujeres, siglos XV al XX. El Plan Estatal 2013-2016, Excelencia Proyectos I+D, cuya investigadora principal es Mercedes Arriaga Flórez. La polémica del divorcio en Italia se caracterizó por las continuas adversidades entre defensores y opositores, en las que destacaron algunas figuras masculinas como Salvatore Morelli y Agostino Berenini, cuya lucha fue recordada y venerada por Anna Franchi, quien en su panfleto Il divorzio e la donna y en el ensayo Cose di ieri dette alle donne di oggi recuerda su contribución a favor de la igualdad de género. En ambas obras, Anna Franchi se hace eco de esa lucha incesante que caracterizó gran parte de su vida y que es la huella imborrable de sus obras. Para ello tenemos con nosotros al doctor Salvatore Bartolotta. ¿Qué tal, profesor Bartolotta? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, Miguel. Profesor titular y coordinador del área de Filología Italiana, y la doctora María Angélica Giordano Paredes. ¿Cómo está, Angélica? Benissimo, buongiorno. Profesora asociada de la misma área. Salvatore, tuyo es el turno. Gracias, Miguel. Sus orígenes revelan una posición y un carácter irrefrenable tanto de la mujer nacida en el seno de una familia acomodada como de la escritora, que obtuvo la mejor formación posible, incluso superior a su propia clase social. Recibió una instrucción en estudios clásicos y musicales con inclinación a la música y especialmente al piano, cuyo maestro, el violinista Martini, se convirtió en su marido en 1883. Livorno, la ciudad que la vio nacer el 15 de enero de 1867, fue en buena parte el marco de sus sueños y sus luchas, en una sociedad que se proponía dar un salto hacia adelante entre un pasado controvertido, un presente patriótico y un futuro más prometedor. Creció en un entorno revolucionario en el que las ideas del activista Mazzini condicionaron su filosofía de vida y ejercieron un gran influjo en la escritora y luchadora que veremos más adelante en sus obras, pero principalmente en sus ensayos, en los que se refleja su abierto anticonformismo social, no solo en contra de las desigualdades entre hombres y mujeres, sino además contra la política y las injusticias en esa Italia unitaria que empezaba a germinar. El matrimonio marcó una línea bastante sugestiva y contundente entre la mujer soñadora e inocente de los primeros años de su juventud y la implacable luchadora de la madurez. En poco tiempo se convirtió en una mujer maltratada y herida, tanto en su sensibilidad femenina como en sus capacidades intelectuales, como consecuencia de la prepotencia machista ejercida sobre ella de su marido, a quien repudió desde la primera noche de nupcias. Así lo expresa en la novela autobiográfica Avanti il divorzio, del 1902, líneas en las que denuncia la brutalidad con la que fue tratada, definida por ella misma como una violación, y como aquella experiencia rompió la pureza y virginidad que adornaban su alma. La prese brutalmente, violando quella purezza che gli si abbandonava quasi con incoscienza. La prese spudoratamente. Nulla,
attenuando con gentilezza amorevole, senza risparmiarla, mentre la poverina, angosciata, accettava quel maschio che nella rovina del corpo virginale le rovinava l'anima, non ancora schiusa alle forti, alle vere sensazioni d'amore, a quelle sensazioni che nell'amplesso danno il completamento, danno l'oblio dell'essere, che quasi si annienta per confondersi in un solo spasimo dolce con la criatura desiderata. A partir de ese momento se vio condicionada a un marido posesivo y desconsiderado que la trataba sin ningún tipo de delicadeza, y para quien ella no era más que la esposa servicial y complaciente, que esa sociedad y las anteriores habían creado en la cultura de las desigualdades entre hombres y mujeres. Su esposo no era diferente, era uno más de tantos hombres que se creían dueños y señores de sus respectivas mujeres. De hecho, las consecuencias fueron nefastas en un matrimonio que tenía ya desde los inicios un claro final marcado. Anna Franchi no estaba dispuesta a soportar semejantes injusticias y que sus derechos e ideales fueran pisoteados. Anna non era lieta. Aveva trovato nel matrimonio uno spasimo di più e la visione di un avvenire sempre uguale. Dopo pochi mesi, rimasta incinta e sofferente, si era abbandonata pigramente alle delicate cure dei genitori, senza provare nessun entusiasmo per la prossima maternità. Ettore già cominciava un'esistenza diversa. A poco egli si era allontanato dalla famiglia, conducendo una vita poco regolare. Vi furono dei litigi, delle questioni furibonde, poi una lotta sorda di tutti i giorni, di tutte le ore. La maternidad la apaciguó durante algunos años. Sin embargo, su índole rebelde y su sed de justicia y libertad la llevaron a proponer la separación, pero a raíz de esta se vio martirizada por las leyes que la despojaron de la custodia de sus hijos y le impidieron la administración de sus bienes, por el solo hecho de ser mujer. Su lucha no hacía más que empezar. Comprendió que tenía dos posibilidades: sucumbir a los deseos y maniobras de su marido y seguir la voluntad de quienes habían establecido esas desigualdades sociales, o luchar encarecidamente por ella, por su libertad y por todas las mujeres para obtener esos derechos que harían justicia a las capacidades de todas ellas, quienes a lo largo de la historia habían sido menospreciadas y sometidas a la voluntad de una sociedad predominantemente patriarcal. Decidió la segunda vía e inició así una lucha incesante e infatigable que abarcó toda su vida y que quedó impregnada en cada página de sus obras. Un llamado a la rebelión para que se pudiera hacer justicia a tantos siglos de sumisión y de silencio. Anna Franchi fue y sigue siendo la voz de todas las mujeres que nunca se atrevieron a defender sus propios derechos, que prefirieron cerrar los ojos y llorar en silencio sus penas, en lugar de enfrentarse a un abismo al que, con mucha probabilidad, podrían sucumbir. Ella no tuvo miedo. Se atrevió y lo logró, aunque para ella tuvo que renunciar a su propia felicidad y gritar abiertamente la opresión que sufría, no solo en su matrimonio, sino en cada paso que daba como mujer, en una sociedad que le negaba todos los derechos básicos fuera de la unión conyugal. Al final, consiguió el aprecio de sus hijos y siguió luchando como madre soltera, aunque despojada de sus bienes, por lo que empezó su carrera literaria para ganarse la vida y denunciar las injusticias. La escritura fue su arma y la maternidad su fortaleza. Vivió entre dos guerras y sufrió sus consecuencias, sobre todo con la muerte de su hijo Gino, hecho que intensificó su espíritu guerrero y la llevó a tomar decisiones mucho más atrevidas, además de la escritura. En Milán, ciudad que fue inspiración y testigo de muchas de sus hazañas revolucionarias, formó parte del Frente Anticlerical y de la masonería, fundando en 1914 Fémina Superior, con la finalidad de cultivar en el intelecto de las mujeres jóvenes un espíritu crítico que la llevara a mejorar su condición espiritual y a fortalecer su autoestima. Para Anna Franchi, esta era la mejor vía en la lucha contra las desigualdades de género. No creía en la Iglesia Católica por su política en contra de las reivindicaciones feministas, y ese pensamiento la aunó
a los grupos protestantes, alejándola fehacientemente de las ideas fascistas que aún pululaban en ese entonces. Se adentró en la resistencia y celebró en 1946 uno de los primeros triunfos de su incesante lucha a favor del derecho al suffragio. Finalmente le donne italiane hanno accesso al voto attivo e passivo. Si realizza dunque il sogno di quelle pioniere come Anna Kulishov e Anna Maria Mozzoni, che tanto a lungo e con tenacia si erano battute. Siempre activa con la pluma y con el espíritu y sin desfallecer en sus ideales progresistas, murió el 4 de diciembre de 1954 en Milán, pero posteriormente fue trasladada a su ciudad natal, Livorno, donde se llevó a cabo el funeral y fue sepultada en la capilla de la familia, donde reposa, aunque su espíritu sigue activo entre todas las mujeres que continuaban su lucha. La voz de Anna Franchi, una controversia entre conservadores y progresistas. En 1902, Anna Franchi publicó el panfleto político y revolucionario Il divorzio e la donna, en el que manifestó las razones por las que el Estado debería aceptar la disolución del matrimonio y justificó, con alusiones bíblicas, la sinrazón de los opositores. La morale cattolica dunque impone la indissolubilità del matrimonio, vantando come indiscutibile ragione la parola di Cristo, anzi risalendo agli antichi testi, alla Genesi, a tutte quelle scritture che il pubblico non legge mai e mette avanti i patriarchi, dimenticando che questi patriarchi, se vivessero oggi, sarebbero considerati assai diversamente da quello che ai loro tempi lo furono. Ah, non basta. Se volessimo risalire alle grandi opere religiose, non troveremo mai che quel Dio, dagli uomini frazionato in tante piccole particelle di un'unità fatta al loro piacimento, abbia detto una sola volta che le creature di questa terra, oltre alla grave somma degli anni da trascorrere, dovessero trascinare una catena insoffribile ed immeritata. Non può nessuna legge creata da divinità impeccabile chiedere agli uomini la menzogna, imporre alla creatura fatta di fragile creta un martirio infinito, poiché è bestemmia pensare che non vi sia, anche in nome di questo Dio, che la Chiesa cattolica fa agire come un fantoccio una legge di liberazione per coloro che non hanno l'anima fatta per la slealtà e che non vogliono nella disunione, preparare vittime destinate alla galera, al manicomio, infelici nati con marchio della degenerazione. La escritora alude en su obra a la misma naturaleza divina y a la imposibilidad de condenar a la mujer a un sufrimiento que la pueda llevar a estados extremos como la locura o el asesinato, en el tentativo de liberarse de ese yugo impuesto por la Iglesia Católica, no por Dios, quien no podría jamás cometer semejante injusticia. Además, hace una reflexión sobre la evolución de la sociedad. Los patriarcas bíblicos, si vivieran en el siglo XX, pensarían y actuarían de otra manera, porque se tendrían que adaptar a las exigencias de una nueva sociedad en constante avance, hecho que es inevitable en la existencia misma. En consonancia con este pensamiento de la escritora, encontramos vestigios en la política italiana posunitaria. En el proyecto de ley de Pisanelli del 10 de julio de 1863, en el que se aprobaba el matrimonio civil, pero que ya había tenido su génesis en el intento de ley de Boncompagni en 1852, rechazado por el Senado y por la Iglesia, con la intervención directa del Papa Pío IX. Aunque la instauración del matrimonio civil no parecía determinante para los cambios que se producirían más adelante, sí fue el principio de ese espíritu progresista que estaba latente en la nueva sociedad italiana. Sin embargo, nessuna apertura per i cattolici era ovviamente prevista in materia di scioglimento del matrimonio, essendo il principio della indissolubilità del vincolo coniugale, formulato nel decreto tridentino Tamezzi, recepito prácticamente in tutti i codici preunitari italiani. El excesivo conservadurismo, tanto de la política como de la Iglesia, que en el fondo estaban unidos por los mismos intereses, la conservación del poder y de la tradición, esa marca que distinguía las grandes luchas del cristianismo,
o mejor dicho, de quienes se beneficiaban directamente, hacía que la mujer siguiera conservando su posición de sumisa en beneficio de una sociedad hipócrita, que se refugiaba en doctrinas pasadas de moda y que ya no encajaban con el progreso de la humanidad. La ridicola parola. La parola è forse stata inventata per ricoprire col manto della compassione la più sconcia falsità. Siamo sinceri, la rassegnazione è un'ironia che nasce nel confessionale e finisce nell'ipocrisia accettata. È un adattamento al vizio che si depone ai piedi della Chiesa cattolica e si ritrova sulla soglia di casa. Non si rassegnano gli onesti a vivere accanto al vizio, non si rassegnano coloro che non sanno mentire, ad accettare la continua menzogna, non si rassegnano coloro che non sanno tradire, a vivere coinvolti nel tradimento. Nessun uomo ha diritto di nuocere ad un altro uomo, nessun uomo, a meno che non sia un deficiente, può né deve sopportare tutte le cause deleterie che dalla menzogna e dal tradimento provengono. Los progresistas, en cambio, los que querían y luchaban por una sociedad equitativa y justa, tenían en contra todo un sistema secular que seguía aplastando los ideales de quienes no estaban dispuestos a seguir manteniendo un sistema feudal en una sociedad que evidentemente estaba dando las primeras señales de cambio, en lo que podemos denominar la semilla de la sociedad contemporánea, pero que se cuestionaba por esa moral a la que los conservadores se aferraban y que anteponían las leyes de igualdad por las que tantas y tantos estaban luchando. Questa è la morale, e troppo inutile conforto è la cristiana rassegnazione. Pure la Chiesa cristiana non ha per se stessa abolito il divorzio, poiché uno sposo della Chiesa può liberamente restituire la fede dalla sposa divina, quando è sorta tra loro un forte disunione per incompatibilità di carattere. Chi oppone la forza dell'indissolubilità non conosce né l'amore, né la disperazione, né i tormenti della vita. Chi predica rassegnazione non sa le offese tristi fatte all'anima, perché le offese non ledono la loro invulnerabile veste, che ricopre come un acciaio il loro petto chiuso agli affetti e ai dolori, ma essi possono avere la facile rassegnazione di chi non sa, di chi predica una teoria, ma essi, i sacerdoti cristiani, non avranno mai lo spasimo del contogolino. Mai vedranno le angosce dei figli loro e ai figli degli altri facilmente si impone fame e delitto pur di salvare un principio creato da un forte interesse. Evidentemente, los intereses eran muchos y a favor de quienes sostenían el poder y de los que, como bien indica la autora en esas palabras, no sufrían las consecuencias de una unión desafortunada y sufrida, cuya víctima era una mujer, ella misma, consumida en su propio dolor, persiguiendo las injusticias de su experiencia, de un matrimonio indisoluble a los ojos de quienes perseguían otras metas. In realtà, quello della indissolubilità era un principio ancora fortemente radicato nella coscienza popolare di un paese di secolare tradizione cattolica ed era considerato dalla classe governante come un indispensabile mezzo di coesione, anche di fronte al nascente movimento socialista. Anna Franchi defendía el derecho al divorcio, aludiendo a la misma historia cristiana y a la existencia de un Dios justo, en contradicción a la persistencia de la Iglesia que defendía una falsa moral y una anulación matrimonial que era perfectamente cuestionable. La ignorancia no era suficiente razón para desvanecer una realidad que siempre ha estado unida a la misma naturaleza humana. Esa misma falta de información en la que había sido sumergida la sociedad después de muchos siglos de oscuridad y que reclamaba salir a la luz, y precisamente desde el aliento más hondo y doloroso de una mujer, de tantas mujeres y de los derechos que la sociedad contemporánea necesitaba para hacerse eco del progreso. En 1867, el diputado Morelli propuso un proyecto de ley en el que se establecía la disolución del matrimonio y de la esclavitud doméstica, otorgando a la mujer derechos civiles y políticos. Fue, sin duda, uno de los mayores defensores de la causa feminista y en quien se apoyó Anna Franchi para promover su lucha a favor del divorcio. De hecho, en el ensayo
Cose di ieri dette alle donne di oggi, de 1946, se refiere a Morelli como quien llevó a la Cámara, en 1878, un diseño de ley para el divorcio, y más tarde, en 1880, lo volvió a presentar, reiterando su interés en la defensa de las mujeres y del derecho de éstas a la disolución de un matrimonio que las convertía en desdichadas esclavas del deseo masculino. Al respecto, sostiene la autora en el ensayo Franchi, 1946. Non so quando la questione ritornerà sul tappeto dei diritti umani, ma sono certa che quando vi ritornerà, anche i partiti avversi avranno compreso la ragione di questa richiesta. Anche il voto ebbe fino ad oggi avversione. Oggi lo lanciano. Verrà ora in cui accetteranno anche la questione del divorzio, completandone la moralità, evitandone gli abusi. Nuovamente bisognerà preparare le donne e gli uomini a non prendere il fatto con leggerezza, ma i legislatori di tutti i partiti dovranno ben capire che vi sono casi in cui restituire la libertà a due infelici è carità cristiana e cuestione morale. La lucha por el derecho al divorcio es, según Anna Franchi, no solo cuestión de tiempo y de sentido común, ya que está implícito tanto en la conducta cristiana como en la moral de los ciudadanos. De hecho, los intentos fueron múltiples y continuados. Así lo sostiene la autora en su ensayo, en el que se nombran los proyectos de Sanardelli en 1881 y de Savelli en 1884. Se trataba en realidad de un conflicto entre la Iglesia, que se mantenía firme en su concepción del matrimonio como un sacramento que no se podía alterar, y, por otro lado, la convicción de los juristas que no veían en el matrimonio más que un contrato civil, por lo tanto proclive a la alteración. Ambos frentes mantenían una gran controversia che non facilitava il processo. Il divorzio non sembra incompatibile con la religione. Nessuna religione impone il martirio di una creatura. Medici, avvocati, sacerdoti possono essere testimoni di casi per i quali per il bene stesso dell'umanità è necessario lo scioglimento di un matrimonio. Non è questo un libro di polemica e non è facile dire tutte le ragioni per le quali alla Chiesa è vano domandare uno scioglimento che la legge potrebbe accordare più facilmente. Fu detto, d'altronde le donne hanno scritto il divorzio nel capitolo delle loro reclamazioni. Ed è vero. Esse lavorano per il divorzio come per il voto. Non potevano più credere, le donne, che da un Dio di amore e di misericordia dovesse venire ad una vittima innocente l'imposizione di tutta una vita disperata. En la misma línea, solidario con los derechos de las mujeres y sostenedor de la inevitabilidad del divorcio, el diputado Berenini hizo su propuesta de ley y la presentó junto a Borciani el 6 de diciembre de 1901, con la intención de remediar un grave problema social, pero fracasa debido a lo que Anna Franchi considera los dos mayores obstáculos de la emancipación y del progreso. Por un lado, el poder conservador de la Iglesia Católica y por otro, la ambición de buena parte de los dirigentes del Partido Socialista. Situación contradictoria en la lucha por los derechos de la mujer, en la que dicho partido no participa abiertamente ni forma parte de sus reivindicaciones sociales. Berenini coincidía con Anna Franchi en las ideas masónicas y en la convicción de que las mujeres eran dignas de respeto y por lo tanto tenían derecho a la igualdad política y civil. Esta le dedica su obra Il divorzio e la donna y escribe al respecto. All'onorevole professore Agostino Berenini, con amicizia e riconoscenza, offro. Reafirmando en el panfleto su convicción, ampliamente apoyada y sostenida por los mayores defensores de la causa, de que el divorcio es inevitable, porque hace parte del progreso y de la moral, por lo que antes o después será legitimado. Parlando del divorzio, io mi domando se doveva essere necessario spendere tante parole, tanto tempo, tante forze per ottenere una riforma imposta ormai, più che del progresso umano, da una rivendicazione del senso morale, che d'un tratto ha rivelato agli uomini la grande inutilità di questo impedimento alla libera espansione dei sentimenti.
E mi chiedo pure se non sono inutili tante parole, da poiché nessun argomento buono, solido sta da parte degli oppositori, se non una grande e vergognosa viltà politica. Parlo di quegli oppositori i quali, per sottomissione ad un occulto potere, negano il loro voto alla giusta rivendicazione. Efectivamente, todo el tiempo empleado en una lucha que tenía que desembocar tarde o temprano en una cuestión de sensatez era inminente. Y la misma autora sostiene más de una vez su convicción en el ensayo Cose di ieri detti alle donne di oggi, que sirve de preludio a las mujeres que por su juventud no pudieron ver los albores de la revolución a favor del divorcio y de los derechos civiles. Non ci stancheremo, andiamo volgendo lo sguardo alla luce a venire. Conquisteremo la nostra libertà, conquisteremo il voto per avere completa la nostra emancipazione ed il divorzio, rimanendo spose affettuose, madri amorose ugualmente, anzi maggiormente, perché non sarà più un dovere, ma una gioia conquistata e voluta e mantenuta per virtù d'amore. Perché dobbiamo creare famiglie desolate, degenerate, sol perché una legge che la Chiesa ebbe forse un tempo ragione di creare impone una servitù più dura, più infame di tutte le altre servitù? Molti anni sono passati, molto ha sofferto l'umanità, forse le cose cambieranno e le donne religiose potranno anche desiderare la pace nel matrimonio senza commettere peccato. Troveranno anche la via meno scabrosa per riprendere la discussione ed i partiti meno ostili. Qualunque partito deve piegare allorché la civiltà cammina verso la redenzione umana. Estas palabras, que parecen reveladoras de una gran verdad, no son premonitorias, son el resultado de tantos siglos de reflexión y madurez, de la evolución y de la razón, de la igualdad a la que estamos llegando, aunque a ritmo pausado, pero convencidos de que el tiempo y el cambio generacional consolidarán una realidad que está unida a la misma existencia humana. Morelli y Berenini se hicieron partidarios de la voz de todas las mujeres que, como Anna Franchi, alias Anna Mirello, denunciaron una realidad muy bien conocida por todos, pero relegada al silencio por los convencionalismos sociales de una sociedad regida por ideas políticas y religiosas, pertenecientes a un pasado que la Iglesia se empeñaba en mantener actualizado. Hoy, en pleno siglo XXI, volvemos la mirada al pensamiento de aquellas luchadoras que, como Anna Franchi, creyeron firmemente en la realidad de un hecho que nadie podía negar, en la evolución del ser humano y, sobre todo, en la inteligencia de todos los hombres y mujeres que contribuyeron a que, al final, la ley del divorcio se consolidara como derecho y norma de la sociedad contemporánea. Pero, no obstante todo, todavía se sigue luchando por la igualdad de género. Gracias Salvatore Bartolotta, profesor titular y coordinador del área de Filología Italiana, y gracias María Angélica Giordano Paredes, profesora asociada de la misma área, por esta investigación, porque la verdad que nos da luces sobre la historia reciente y no tan reciente y la lucha de las mujeres que han llevado en Italia y en Europa, y bueno, nos vemos reflejados nosotros mismos aquí, ¿verdad? Gracias a ti, Miguel, y a todos los que nos están escuchando. Gracias a todos. Pues un saludo y hasta pronto. Arrivederci.